Ella era la callada, la leal, la hermana que se quedó atrás mientras los reflectores seguían a otra. Pero apenas unos meses antes de su partida, la Prieta Linda, ícono de la música y el cine mexicano, finalmente se atrevió a hablar sobre la historia que había mantenido enterrada durante décadas. La dolorosa verdad sobre su relación fracturada con su hermana, Flor Silvestre. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre estas dos mujeres legendarias? ¿Por qué los años de amor se convirtieron en silencio? ¿Y cómo una familia construida sobre la música terminó dividida por susurros y heridas? En el video de hoy, desvelamos la desgarradora confesión final de La Prieta Linda, una historia de hermandad, sacrificio y traición que sacudió el corazón mismo de la dinastía Aguilar. Quédate con nosotros. Lo que estás a punto de escuchar nunca ha sido contado así. Dos voces. Un solo latido. Nacidas en un hogar modesto pero vibrante de música en Salamanca, Guanajuato, dos hermanas se alzarían como voces fundamentales de la cultura popular mexicana, cada una con un don capaz de estremecer el alma, y cada una destinada a seguir caminos paralelos que, aunque compartían raíces, las llevarían a destinos profundamente distintos. Enriqueta Jiménez, conocida en el mundo como la Prieta Linda, nació en 1933. Su hermana mayor, Guillermina Jiménez Chaboya, había llegado al mundo 3 años antes, en 1930, y se convertiría en la legendaria Flor Silvestre. Juntas, estas hijas del México rural encarnaron la magia, la contradicción y la profundidad emocional de la época de oro de la música ranchera y el cine nacional. Su padre, don Jesús Jiménez Cervantes, trabajaba incansablemente como carnicero para sostener a la familia. Era un hombre disciplinado, que inculcó en sus hijos el valor del esfuerzo, la humildad y el respeto. Su madre, María de Jesús Chaboya Peña, equilibraba esa firmeza con ternura y un amor profundo por la música, llenando el hogar de boleros y baladas mientras cocinaba o limpiaba. Era una casa donde se armonizaban voces antes de cada comida, donde las melodías flotaban por la ventana de la cocina. La música no se enseñaba, se heredaba. Guillermina, audaz y precoz, fue la primera en buscar el escenario. Con apenas 13 años, debutó en el Teatro del Pueblo en la Ciudad de México interpretando la canción mexicana. Su carisma era magnético, y su voz, poderosa y conmovedora, dejaba al público sin aliento. Ese éxito temprano encendió algo en su hermana menor, Enriqueta, que la observaba boquiabierta desde las bambalinas, imitando después sus actuaciones frente al espejo. Cuando Enriqueta cumplió 14 años, también dio sus primeros pasos en un escenario profesional. Tras cantar con grupos de mariachi en las calles de la Plaza Garibaldi, captó la atención de Silvestre Vargas, líder del famoso Mariachi Vargas de Tecalitlán. Él la invitó a cantar con el conjunto, un momento crucial que transformó a una joven talentosa en una estrella emergente. No pasó mucho tiempo antes de que las hermanas unieran fuerzas, formando un dueto llamado Las Flores. Impulsada por Flor, quien ya grababa con Discos Columbia y ganaba notoriedad nacional, Enriqueta fue arrastrada al mundo del espectáculo. Sus duetos, como Los Desvelados y Lo Traigo en la Sangre, capturaban una intimidad emocional que solo dos hermanas podían transmitir. Aunque su colaboración fue breve, sigue siendo uno de los momentos más entrañables en la historia de la música mexicana, una rara fusión de sangre y arte. El ascenso individual de Flor Silvestre, sin embargo, sería meteórico. Se convirtió en una presencia constante en la emisora XEW, la más importante del país, y pronto dio el salto al cine. Su primera película, Primero Soy Mexicano, fue solo el inicio de una carrera cinematográfica que se extendería por décadas. Películas como La Cucaracha, Pueblo en Armas y Ánimas Trujano, nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, consolidaron su lugar en la historia cultural de México. Sus papeles eran diversos, pero a menudo representaban la fortaleza y complejidad de la mujer mexicana. En pantalla fue revolucionaria,
amante, madre, viuda. Fuera de ella, se convirtió en un ícono nacional. Su imponente belleza, porte elegante y voz rica le otorgaron una cualidad atemporal que resonó a través de generaciones. La vida personal de Flor también fue intensa. Su matrimonio con el conductor Paco Malgesto estuvo marcado por el control, los celos y un colapso inevitable. Tras un doloroso y público divorcio, conoció al cantante y actor Antonio Aguilar. Su conexión fue inmediata. En 1959 se casaron. Juntos construyeron un imperio, espectáculos ecuestres, películas en pareja y una familia con 2 hijos, Antonio Jr. y Pepe Aguilar, quienes seguirían sus pasos hacia la fama. Con ellos, la familia Aguilar se transformó en una dinastía, con Flor en su centro, matriarca, artista y leyenda. El camino de Enriqueta fue menos deslumbrante, pero no menos profundo. La Prieta Linda forjó una carrera definida por la autenticidad y la potencia emocional. Su música, enraizada en la ranchera tradicional, hablaba de desamor, fortaleza y la silenciosa resistencia de la mujer común. Canciones como Amor sin medida, Celosa y El peor de los caminos no fueron solo éxitos, fueron himnos de una generación. El origen de su nombre artístico sigue siendo debatido. Algunos dicen que fue un apodo juguetón del comediante Clavillazo, quien bromeó que no era ni muy prieta ni muy linda, pero sí inolvidable. Otros creen que surgió de una balada romántica que inspiró a un diseñador de vestuario, quien vio en Enriqueta la encarnación viva de su letra. Sea como sea, la Prieta Linda se convirtió en mucho más que un nombre. Fue símbolo de elegancia, tenacidad y feminidad con los pies en la tierra. Además de sus logros musicales, construyó una filmografía impresionante, con más de 30 películas como El Gallo Colorado, Duelos Indios, Valente Quintero y Los Alegres Aguilares. Sus actuaciones siempre llevaban humor, corazón y la sabiduría de las mujeres del pueblo. Personajes que, como ella, decían la verdad sin pedir perdón. Mientras Flor vivía gran parte de su vida en el ojo público, Enriqueta encontraba dicha en los rincones tranquilos. En 1960 se casó con el periodista Raúl Vieira Campos, con quien tuvo 3 hijas, Erika, Belia e Isabel. Aunque siguió grabando y presentándose, su devoción era, ante todo, a su familia. Se enorgullecía de haber sido mujer de un solo hombre, una diferencia que luego mencionaría con tanto orgullo como tristeza al comparar su vida con la de su hermana más extravagante. Con los años, ambas envejecieron convertidas en leyendas. Mientras Flor Silvestre se mantenía como el rostro del legado Aguilar, Enriqueta era la guardiana de la tradición, una voz que recordaba a México sus raíces. Aunque sus caminos se separaron, seguían unidas por la sangre, los recuerdos y las canciones que alguna vez resonaron en su casa de infancia. Fueron, como dijo un admirador, 2 flores del mismo jardín, cada una floreciendo a su tiempo, a su manera, y juntas dejaron un legado que ningún paso del tiempo podrá borrar. El largo silencio entre hermanas. En una entrevista de 2016, que pasó casi desapercibida hasta ser retransmitida tras su fallecimiento, la Prieta Linda compartió una historia profundamente personal. Se trataba de su relación, o más bien de su distanciamiento, con su hermana, Guillermina Jiménez Chaboya, conocida mundialmente como Flor Silvestre. Era mi hermana, sí, pero llegó un momento en que sentí que éramos extrañas, dijo con una voz serena pero quebrada. Fue la primera y única vez que Queta Jiménez reconoció públicamente la dolorosa ruptura que dividió a 2 mujeres que eran leyendas, hijas de la misma familia humilde de Salamanca, Guanajuato. En lo que se convertiría en su última y más vulnerable entrevista, Enriqueta Jiménez, conocida como la Prieta Linda, expuso una verdad que la había atormentado durante décadas. La ruptura entre ella y su hermana no comenzó con una traición como suelen contarse estas historias. Comenzó con rumores.
con susurros que se colaban entre camerinos, reuniones familiares y estudios de grabación. Susurros que se convirtieron en muros, separando el vínculo más íntimo que pueden compartir dos mujeres, el de la hermandad. Todo cambió en 1959, cuando Flor se casó con Antonio Aguilar. Aquella unión no solo marcó un nuevo capítulo en su vida personal, la elevó al estatus de leyenda. Flor y Antonio se convirtieron en la pareja real de la música ranchera mexicana y su familia en una dinastía. Antonio Jr. y Pepe Aguilar seguirían sus pasos hacia la fama. La estrella de Flor brillaba más que nunca, pero su resplandor proyectaba una larga sombra. Flor pasaba más tiempo fuera que en casa, filmando, de gira, grabando. Sus 5 hijos, muchas veces dejados atrás durante meses, necesitaban cuidados, y fue Enriqueta Queta quien se hizo cargo. No porque se lo pidieran, ni porque buscara reconocimiento, sino porque así se hace en familia. Cocinó, los vistió, los protegió y los amó como si fueran suyos. Lo hice por amor, por familia, dijo con la voz temblorosa en la entrevista que se emitió póstumamente en Ventaneando. Eran sangre y me necesitaban. Pero en lugar de gratitud, Queta recibió sospechas. La gente empezó a hablar. ¿Por qué la prieta linda siempre estaba con Antonio? ¿Por qué criaba a los hijos de Flor mientras ella se presentaba en ciudades lejanas? El chisme fue insidioso, y para un público que se alimenta del escándalo, era el espectáculo perfecto. Decían que yo la estaba reemplazando, no solo con los niños, sino con su marido, dijo Queta con amargura. A la gente no le importa la verdad, le importa el drama, y una vez que la mentira se planta, crece como mala hierba. Flor, ya endurecida por un pasado doloroso, dejó entrar los rumores. Su primer matrimonio con el conductor Paco Malgesto había terminado en una tormenta de celos, control y rabia. Los susurros ya existían entonces. Acusaciones de infidelidad, incluso una particularmente dañina, que Flor lo había engañado con su propia hermana. Era falso, pero la mancha permaneció. Así que cuando surgieron nuevos rumores, esta vez con Antonio, Flor no fue a su hermana. No pidió explicaciones ni ofreció confianza. En su lugar, la enfrentó con un dicho mexicano que dolía como un filo. Cuando el río suena, es porque agua lleva. Para Queta, aquello no fue un refrán. Fue un juicio, y respondió con una verdad igual de cortante. Si no quieres que suene el río, no dejes sola la casa. Ese fue el fin de lo que alguna vez compartieron. No hubo gritos, ni espectáculos públicos, ni portadas de revista. Solo distancia. Dolorosa, silenciosa, persistente distancia. Ella tiene 5 hijos de 5 marineros, dijo Queta años después, con una mezcla de tristeza y rencor. Yo tuve 3 hijos de un solo marido. No lo dijo para juzgar, sino como un grito de dignidad, una súplica de reconocimiento, que mientras su hermana era celebrada por su arte y su fama, Queta había vivido una vida más callada, pero no menos honorable. Fue leal, fue constante, fue malinterpretada. En privado casi no se hablaban. Los eventos familiares eran fríos, ensayados, obligatorios. En público, mantenían la compostura y la cortesía. 2 leyendas que alguna vez cantaron juntas, ahora representando papeles en silencio. Incluso cuando la dinastía Aguilar alcanzó nuevas alturas, cuando Pepe se convirtió en un nombre familiar y Ángela Aguilar emergió como nueva voz de la tradición. Queta permaneció en las sombras. Orgullosa, sí, pero distante. Observaba florecer la dinastía en una familia que ella ayudó a criar, pero de la cual ahora estaba excluida. Nunca dejé de quererla, confesó con los ojos vidriosos. Pero dejé de conocerla. El resentimiento, aunque enterrado, a veces asomaba. En una carta privada que nunca pensó publicar, escribió una frase cargada de dolor. Me das asco, serpiente resbalosa, lamiendo los platos que yo dejé atrás.
No se sabe si hablaba de antiguos amores o de la traición que sentía, pero sus palabras reflejaban heridas profundas y no sanadas. Detrás del glamour había verdades más oscuras. Según Queta, la vida amorosa de Flor era mucho más compleja de lo que sus fans imaginaban. Afirmaba que su hermana tuvo múltiples romances mientras estaba casada, including con el cantante Luis Aguilar y el actor Leo Dan. Desaparecía de gira y regresaba embarazada, dijo en voz baja. La gente no hacía preguntas. Solo aplaudía. Uno de los enfrentamientos más sonados de Flor no fue con su hermana, sino con la cantante Lucha Villa. Ambas eran amigas, hasta que, según se dice, Flor sedujo al esposo de Villa, Arturo Durazo. Cuando Lucha la enfrentó, Flor respondió con frialdad: «Tú me dijiste que me alejara de José Alfredo Jiménez, no de los demás». Esa frase selló el fin de su amistad, y la reputación de Flor en la industria cambió, de ídolo a advertencia, al menos puertas adentro. A pesar de todo, Flor mantuvo su poder sobre el público. Su voz, su estilo, sus presentaciones trascendieron cualquier escándalo. Incluso cuando decía haber confesado sus infidelidades a Antonio, lo hacía con una elegancia calculada. Mejor que lo escuche de mí, que de la calle. Pero para Queta, esa dualidad era agotadora. Le dolía que mientras Flor era aclamada por su independencia, ella era castigada por su lealtad. Ella quería a Antonio para la imagen, por la respetabilidad. Pero detrás del telón era otra, dijo Queta. Cuando Antonio Aguilar murió, la prieta linda quiso asistir al funeral, pero la enfermedad y el dolor sin resolver la mantuvieron alejada. «No hay dolor que corte más hondo que la traición de una hermana», susurró. Al final, la prieta linda no habló con venganza, sino con claridad. Ella fue la artista. Yo fui la madre. Y quizás esa fue la verdad más difícil de ver para el mundo. Arrepentimiento y el adiós final. Cuando Flor Silvestre murió en noviembre de 2020, a los 90 años, la prieta linda, su hermana menor, Enriqueta Jiménez, ya se encontraba en un estado de salud delicado. Confinada mayormente en casa, debilitada por la edad y por las secuelas de un accidente automovilístico ocurrido años antes, no pudo viajar ni estar presente en el funeral. Oficialmente, fue la enfermedad lo que la mantuvo alejada. Pero en privado había otra razón. «No pude despedirme», susurró en la que sería su última entrevista. «No solo de una hermana, sino de una parte de mí». Porque, a pesar del silencio entre ellas, sus historias siempre habían estado entrelazadas. Desde la infancia compartida en Salamanca, Guanajuato, hasta sus primeros pasos artísticos juntas como Las Flores, y las carreras paralelas que forjaron durante la época de oro del cine y la música mexicana, Flor y Enriqueta estaban unidas por más que la sangre. Eran dos caras de una misma moneda, hermanas que reflejaban las esperanzas, luchas y triunfos de la otra, incluso cuando el tiempo y el dolor las separaban. Y sin embargo, hasta los lazos más profundos pueden deshacerse, no por malicia, sino por malentendidos que nunca se aclaran. La fama arrastró a Flor a una órbita deslumbrante y agotadora, y en la ausencia que eso generó, se colaron los rumores. La confianza se desvaneció, la distancia se asentó como polvo sobre una cercanía que antes parecía sagrada. «Nunca la traicioné», dijo Queta. «Solo quise a su familia como si fuera mía, y quizá ese fue mi error». Al final, la prieta linda no solo nos dejó canciones, sino también una reflexión final, silenciosa, honesta y dolida. Un recordatorio de que las distancias más grandes no se miden en kilómetros, sino en los silencios que nacen cuando el amor queda sin defensa. La despedida final de la prieta linda. Menos de un año después de la muerte de su adorada hermana Flor Silvestre, la prieta linda, nacida Enriqueta Jiménez, falleció en paz a los 88 años.
Su familia confirmó que murió por causas naturales el martes 21 de septiembre de 2021 en la Ciudad de México. Su partida marcó el fin de una era en la música regional mexicana y, con ella, el silencio de una de sus voces más sentidas. Su hija, Belia Vieira Jiménez, expresó su dolor y gratitud en una emotiva entrevista para el programa Ventaneando. Estamos tristes, estamos dolidas, pero después de que falleció mi papá, pude pasar tanto tiempo con ella. Viajamos, reímos, vivimos, disfrutó la vida hasta el final. Solo deseo que tenga un viaje en paz. Aunque Enriqueta se alejó del escenario en sus últimos años, su luz nunca se apagó. Seguía siendo una figura venerada, ícono de la época de oro del cine mexicano y de la música ranchera, cuyo nombre era mencionado con profundo respeto. Sus fans la recordaban no solo por su voz aterciopelada y su presencia imponente en el escenario, sino por su generosidad silenciosa, su lealtad y su dignidad. Grabó más de 50 discos, protagonizó más de 30 películas y jugó un papel clave en la carrera de muchos artistas, incluido un joven Juan Gabriel, a quien ayudó a salir de prisión y apoyó en los inicios de su carrera. Para muchos, Enriqueta no era solo una intérprete, era una guardiana de la tradición, una mentora y un símbolo de fuerza inquebrantable. Tras la pérdida de su esposo, Raúl Vieira, llevó una vida más privada, enfocada en sus hijas y encontrando alegría en los pequeños momentos. Problemas de salud y el trauma de haber sido atropellada en sus últimos años la llevaron a retirarse de la vida pública en 2007. Pero su amor por la música y por sus seguidores nunca se desvaneció. Tras su muerte, los homenajes llegaron de todos los rincones del país, de músicos, actores, políticos y millones de personas que crecieron con su voz. La dinastía Aguilar, ahora liderada por sus sobrinos Pepe Aguilar y su hija Ángela, sigue marcando el rumbo del género, caminando sobre el sendero que mujeres como Enriqueta Jiménez ayudaron a construir. Aunque la Prieta Linda siguió a su hermana hacia la eternidad, su voz permanece viva. Resuena en discos antiguos, en el cine en blanco y negro y en los corazones de quienes aún sienten lo que ella una vez cantó. Nunca necesité la fama, solo necesitaba saber que lo que cantaba, alguien lo sentía. Lo sintieron, y siempre lo sentirán. Antes de morir, la Prieta Linda rompió décadas de silencio, no para provocar, sino para sanar. Sus palabras revelaron una historia oculta tras el glamour y las luces del escenario, un relato de amor vuelto frágil, de hermandad tensada por la fama, los rumores y el dolor no dicho. No culpó a nadie, mostró una herida que quizás solo ella y Flor llegaron a comprender del todo. Ahora te toca a ti. ¿Qué crees que causó realmente la distancia entre Flor Silvestre y la Prieta Linda? ¿Fue celos? ¿Malentendidos? ¿O simplemente el alto precio de la fama? Cuéntanos en los comentarios, porque detrás de cada leyenda hay una historia que aún está esperando ser contada. Y si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like, compartirla y suscribirte para más verdades ocultas detrás de vidas legendarias.